Hola chicas y chicos del SENS, ¿cómo están? Yo soy Belén, soy la profesora de Lengua y Literatura de segundo año y hoy les grabo este video para explicarles el trabajo práctico número 4 que les subí la semana pasada, ¿sí? En este caso vamos a comenzar a leer un nuevo texto literario. ¿Se acuerdan que leímos al principio del cuatrimestre La Isla de los Resucitados, que es un texto del autor Rodolfo Walsh? Ese texto era una crónica literaria. ¿Se acuerdan que vimos que no tenía todas las características de la literatura porque no presentaba, ¿sí? Completamente un hecho ficcional, es decir, inventado, sino que tenía en parte una base en hechos reales, ¿sí? La crónica, esa se trataba sobre un hecho real, que era la isla del Cerrito. ¿Se acuerdan? Donde se encontraba este grupo de personas que padecían lepra. En este caso sí, vamos a leer una novela corta que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del autor Robert Louis Stevenson. Es del año 1886, ¿sí? Siglo XIX, bastante antigua. En este caso, esta obra sí es ficción, es decir, es un producto de la imaginación, es un texto inventado por el autor. Recuerden que la ficción es una de las características principales de la literatura. Bien, yo acá abajo este archivo ya se los dejé, tienen ahí el título, el texto literario, las actividades iniciales que ustedes tienen que hacer, que estas las van a realizar sin leer el texto, ¿sí? Yo ya les dejé el texto literario y este práctico, pero antes de leer la obra, es decir, el extraño caso, que también en general se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde, le decimos así. Tienen que pensar, ¿de qué les parece que se va a tratar este relato? Y responderlo si quieren en su carpeta. Si se trata de un cuento o de una novela, y cómo ustedes se dan cuenta para elegir si es un cuento o es una novela. ¿Bien? ¿Qué características de ese texto, que en este caso lo van a ustedes leer en PDF, pero lo podríamos tener en libros, ¿sí? En libro físico, en papel? ¿A qué género tradicional les parece o te parece que pertenece esta obra? ¿Y a qué subgénero? Y ahí vamos entonces a charlar un poquito ahora sobre los géneros literarios. Y ahí tenemos un pequeño esquema o cuadrito. Fíjense, los textos literarios pueden ser clasificados, y una de esas clasificaciones es la clasificación en géneros o en grupos. Fíjense que la palabra género no solo se aplica a los textos literarios, sino que también utilizamos la palabra género para hablar de la diversidad sexual en los seres humanos, por ejemplo, ¿sí? Podemos decir que tenemos género femenino, masculino, y que también existen otras diferencias, además de esa dualidad tradicional que conocemos. Por ejemplo, también existen géneros dentro del cine, de las películas, ¿sí? Que esa clasificación que llamamos genérica dentro del cine, de las series o de las películas, deriva de la clasificación de los géneros literarios. Bien. Esta clasificación fue propuesta por Aristóteles, que fue un filósofo griego, ¿sí? Que vivió antes de Cristo, ¿sí? En el periodo que llamamos periodo clásico, griego o grecorromano, pero en este caso Aristóteles era griego, ¿sí? Él propuso en un libro que se llamó Poética, bien, hace más de 2000 años, imagínense ese libro, que los textos literarios, ¿sí? Los podemos clasificar de tres maneras, ¿sí? Por un lado, en un grupo o género que llamamos narrativo, en otro que llamamos lírico y en otro que llamamos dramático, ¿sí? Es como si tuviéramos tres cajitas y ahí vamos metiendo los textos de acuerdo a sus características. Estos tres grupos que tenemos ahí al principio, que ustedes tienen acá, en general clasifican los textos de acuerdo a su estructura, ¿bien? Es decir, nosotros podemos, con solamente mirar un texto, decir si es narrativo, si es lírico o es dramático. Después ya si queremos pensar en los subgéneros, bien, lo tienen ahí arriba,
tenemos que por ahí ya leer un poco más sobre esos textos para poder definir y decidirlo. Pero en primer lugar, para saber si un texto es narrativo, es lírico o dramático, miramos el texto y vamos a ver que los textos narrativos en general se escriben en prosa, ¿sí? Es decir, en oraciones y párrafos. Fíjense cómo dice acá. En algunas ocasiones pueden escribirse en verso, ¿bien? Como los poemas narrativos, por ejemplo, el Martín Fierro, que seguramente ustedes conozcan, que es un poema narrativo bastante extenso, que cuenta la vida de un gaucho, Martín Fierro, que vivió en la Pampa Argentina, y está escrito en versos, en estrofas de a 6 versos, pero relata toda una historia, así que es narrativo, ¿bien? En general los textos narrativos están escritos en prosas, oraciones comunes, y escritas de izquierda a derecha, como escribimos cualquier texto normalmente, pero a veces los podemos encontrar en verso. ¿Qué cuentan estos textos narrativos? Relatan sucesos, ¿sí? Las aventuras de un personaje, lo que le pasa a su personaje o no, cuentan sobre, por ejemplo, la creación en un mito de los seres humanos, del planeta Tierra, cuentan una historia breve en un cuento, o pueden contar en una novela varios sucesos, ¿sí? Con muchos personajes. Recuerden que la diferencia entre cuento y novela, ¿sí? Tiene que ver con la extensión. Eso quiero que ustedes puedan responder la otra pregunta con sus conocimientos previos, y en la próxima clase donde nos veamos vamos a charlar sobre estas cuestiones entre todos. Generalmente los textos narrativos tienen un inicio, una presentación, un nudo, un problema y después un desenlace. Hay veces que los finales de los textos narrativos son abiertos, a veces el final se resuelve, sí tiene un cierre. En general, si el final es abierto, hay una especie de cierre, pero como que ese texto, que sucede en las películas también, nos deja pensando, ¿sí? O a veces las posibilidades de desenlace pueden ser varias, que eso puede suceder también. Y fíjense, ahí tenemos ejemplos. Los ejemplos de textos narrativos son los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, los mitos, ¿sí? Vamos a pasar al otro género ahora, que es el lírico. El género lírico se escribe siempre en verso, ¿sí? El verso es ese tipo de composición que no utiliza todo el renglón, sino una parte. En vez de agruparse en párrafos, se agrupa en estrofas, ¿sí? Un conjunto de versos es una estrofa. Los versos tienen cierta musicalidad, no cualquier palabra puede estar escrita en ese verso, sino que tenemos que pensar bien qué palabras vamos a colocar. El poeta piensa bien qué palabras va a combinar para que ese poema tenga cierta musicalidad y rima. La rima es importante. Hoy en día, por ahí, muchos poemas se escriben con lo que se llama verso libre, que el verso libre no tiene rima, ¿sí? En todos el final de su verso, sino que en algunos va jugando con esas cosas, pero la estructura más tradicional de los poemas, como por ejemplo el soneto, siempre poseía rima en el final. Es decir, el verso de arriba combina y rima, como se dice, con el verso de abajo. También existe otro tipo de poemas como los haikus, donde cada verso contiene una cierta cantidad de sílabas, ¿sí? Por ejemplo, el haiku tiene 5, el primer verso 5 sílabas, el segundo verso 7 y el tercero de vuelta 5. Y esa estructura siempre se tiene que respetar para que sea un haiku. Como dice ahí, se recitan versos y muchas veces los poemas contienen la expresión de lo que se llama el yo lírico, es decir, el yo del poeta, yo, la primera persona. Muchas veces hablan de emociones, hablan de sentimientos, pero también los poemas hablan de otras cuestiones. Pueden hablar de crítica social, de protesta, de algún tema de interés sobre el que se quiera crear una composición. Las canciones, por ejemplo, son textos líricos, ¿sí? Las letras de canciones. La diferencia entre un poema y una canción es que la canción tiene estribillo y la canción suele estar acompañada de música. Es decir, aunque nosotros la canción la podemos cantar, como se dice a capela, generalmente se acompaña de instrumentos musicales, ¿sí?
guitarra, batería, bajo y todos los demás instrumentos que conocemos, o también música sintética creada por computadora. Bien. Ahí el esquema les dice que está formado por versos y estrofas, como yo les conté, presenta musicalidad y ritmo. La intención es recitar versos, ¿sí? Y el poema a veces, como les dije, se acompaña, en la antigüedad se acompañaba de música, cuando se recitaban estos poemas, piensen, ¿no? Hace 2000 años que no existía la televisión, no existía la radio, las formas de entretenimiento muchas veces tenían que ver con escuchar poemas, canciones, con instrumentos obviamente no eléctricos, sino instrumentos de cuerda o de viento o de percusión. Asistir al teatro, como en la antigua Grecia, que eran teatros, ahora lo vamos a ver, al aire libre. Y la gente, tampoco había redes sociales, por supuesto, la gente se entretenía de esa manera. Lírico viene de lira. La lira era un instrumento antiguo, ¿sí? De cuerda, que sonaba similar a un arpa, imagínense, era un instrumento más pequeñito, no como la lira, que es un instrumento más grande, y con eso se acompañaban los poemas, y de ahí quedó el nombre que es lírico. ¿Bien? Vamos entonces al género dramático. El género dramático, el último, está escrito a través de diálogos, ¿sí? Y su intención es, como dice ahí, representar situaciones a través de lo que conocemos como obra de teatro, ¿bien? Todas las obras de teatro pertenecen al género dramático. No necesariamente está asociado con lo trágico, ¿sí? Justamente dentro del género dramático podemos encontrar dos subgéneros tradicionales. Uno es la comedia, otro es la tragedia. La comedia lo que buscaba era provocar la risa, ¿sí? El chiste, y la tragedia lo que buscaba era la emoción en el espectador, contar sucesos sobre hechos terribles, fatales, muertes, guerras, ¿sí? Diferente tipo de, justamente, tragedias, es decir, hechos terribles, irreparables, que pueden acontecer en la vida humana. Utilizan diálogos y alguna acotación. Acotación es cuando se indica, ¿sí? Alguna, por ejemplo, bueno, los personajes se encuentran en una habitación totalmente blanca. En el fondo hay algunos arbustos y cactus. Hay solamente 2 sillas en el escenario, aparece el personaje fulanito. ¿Bien? Eso es una acotación. No es narración, sino que solo indica cómo es esa escena, por ejemplo, y después comienzan a hablar los personajes, ¿sí? Muchas veces los personajes hablan con líneas de diálogo, con el guión, ¿bien? Es decir, una pequeña rayita que introduce la voz de una persona y el nombre del personaje para poder reconocerlo. En las obras de teatro siempre es así. No quiere decir que no haya diálogos en los textos narrativos, porque también lo hay, pero por supuesto también hay narración, es decir, ese relatar de los sucesos que no aparece en el género dramático. ¿Cómo están formados estos textos dramáticos? Por actos y por escenas, ¿bien? Esa es la división. Por ejemplo, en el género narrativo tenemos párrafos, ¿bien? Oraciones, y a veces cuando los textos son muy extensos tenemos capítulos. En cambio, en el género dramático tenemos actos o escenas, utilizan diálogos, representan situaciones, y los textos dramáticos siempre están pensados para ser actuados. Nosotros también muchas veces leemos obras de teatro, cada uno en silencio o a veces en voz alta en conjunto, pero en general las obras dramáticas están pensadas para representarse en un escenario por un grupo de actores. Bien. Bueno, esto es entonces una pequeña presentación de estos géneros literarios de los que vamos a empezar a hablar. La noción de géneros literarios es muy útil para todo tipo de clasificación de textos, para poder reconocerlos y ubicarlos en algún lugar. Y además también existen los subgéneros, que eso no hablé. Por ejemplo, dentro del género dramático existe el subgénero, como les dije, tragedia, y el subgénero comedia. Es decir, una clasificación dentro del género. ¿Bien? Sub quiere decir por debajo. Dentro del género narrativo, ¿sí? Podemos encontrar diversos géneros, subgéneros narrativos. Por ejemplo, los relatos, la palabra relato engloba todo, un cuento, una novela, ¿sí? Relato es la palabra más general.
Podemos encontrar relatos fantásticos, maravillosos, policiales, realistas, bien, de ciencia ficción, de suspenso. Todos esos son subgéneros, ¿sí? Así que ustedes, cuando piensen acá a qué género pertenece El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, piensen si es narrativo, si es lírico o es dramático, y cuando elijan alguno de esos, piensen también el subgénero, ¿sí? Si es lírico, por ejemplo, qué tipo de poema es, o si es dramático, si es una tragedia o una comedia, o si es narrativo, piensen si es realista o de suspenso. Si ustedes, yo les doy todas las posibilidades, ustedes después cuando miren el texto van a poder decidirlo, ¿sí? No importa si no están seguros, traten de arriesgar alguna respuesta, después lo vamos a charlar, ¿bien? Pero primero tenemos que justamente ponernos a pensar sobre esto para poder después, si ya nos damos cuenta enseguida, está perfecto, y si no, aprender de nuestras dificultades o errores. ¿Qué vamos a hacer después de las actividades iniciales? Vamos a leer, como dice acá, los primeros capítulos, capítulo 1 a 5, ¿sí? Este es el texto. Bien, ven, acá yo puedo ver los capítulos. Capítulo 1 se llama Historia en la puerta. Capítulo 2, En busca de Hyde. Capítulo 3, el Dr. Jekyll estaba perfectamente tranquilo. Capítulo 4, el homicidio Carew o Carow. Capítulo 5, el incidente de la carta. ¿Sí? Fíjense, la historia comienza con Utterson, el notario o abogado. ¿Sí? Notario es un sinónimo de abogado. Era un hombre de cara arrugada, jamás iluminada por una sonrisa, de conversaciones casi fría y empachada, retraído en sus sentimientos. Era alto, flaco, gris, serio y, sin embargo, de alguna forma amable. En las comidas con los amigos, cuando el vino era de su gusto, sus ojos traslucían algo eminentemente humano. Algo, sin embargo, que no llegaba nunca a traducirse en palabras, pero que tampoco se quedaba en los mudos símbolos de la sobremesa, manifestándose, sobre todo, a menudo y claramente, en los actos de su vida. Bien, ahí comienza presentando ya un personaje, que es Utterson, ¿sí? El apellido de este personaje, que es un abogado. Y miren todo cómo lo describe, ¿sí? Nosotros en nuestra cabeza podemos imaginarnos este personaje por todo lo que dice. Tenía la cara arrugada, nunca sonreía, ¿sí? Dice jamás iluminada por una sonrisa, conversación escasa, que hablaba poco, no mostraba mucho sus sentimientos, era retraído, conversación fría, sí, no era muy cálido ni amable. Aunque al final dice que a pesar de todas esas características, era flaco, era gris, es decir, no era muy alegre. Vieron que los colores como el rojo, el amarillo, el naranja, fucsia, están asociados con la alegría, y los colores como el gris, el azul, el verde seco, ciertos colores más fríos y más amorronados, grisáceos, están asociados con la tristeza o con las personas aburridas, que justamente son lo contrario de alegres o vivaces, ¿sí? Dice que a pesar de todo esto, esta persona era amable. Bien, bueno, ese es el principio de la historia. Ustedes tienen que leer hasta el capítulo 5, dice capítulo 5 inclusive, si el capítulo 5 también lo tienen que leer. Y rastrear todos los personajes, anotar, ¿sí? ¿Qué personajes van apareciendo? Fíjense que ya tenemos a Utterson. En el título nombran a dos personajes, el Dr. Jekyll y otro señor o Mr., eso significa en inglés, la M y la R es Mr. o señor, Hyde, que es otro personaje, pero ustedes tienen que rastrear ahí los personajes de la historia, del relato, cuando empiezan a leer. Indicar cómo es cada uno de acuerdo con las descripciones que aparecen en ese relato. Por ejemplo, de Utterson ya desde el principio pueden poner Utterson es, y ahí escriben de forma resumida las características de ese personaje. ¿Qué sucede? Dice en el final del capítulo 5, el incidente de la carta. Resumirlo, comentarlo en 5 renglones, lo que sucede al final de ese capítulo. Y el 3 dice, ¿hasta dónde leíste? ¿A qué tipo de relato subgénero te parece que pertenece? ¿Podemos arriesgar más de uno? ¿Se acuerdan que acá teníamos que arriesgarlo?
arriba. Y después, cuando ya leímos un poco más, ahí vamos a arriesgar a ver a qué subgénero pertenece, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, si una obra de teatro es una comedia o es una tragedia? Y hasta que no leamos y no veamos si se trata de hechos terribles o se trata de cuestiones graciosas, no nos vamos a dar cuenta si es una comedia o una tragedia. Lo mismo en el género narrativo, ¿sí? No vamos a saber nunca si es un cuento de ciencia ficción, si es un cuento fantástico, maravilloso, si no leemos bien y comenzamos a ver qué sucede para poder decidir a qué subgénero pertenece. Fíjense que acá yo les puse la mayoría de los subgéneros que podemos encontrar sobre relatos de terror, de ciencia ficción, fantástico, maravilloso, realista, de aventuras, bien, para que ustedes puedan elegir. Puede que esta obra que estamos leyendo pertenezca a más de uno, que no sea, por ejemplo, solo de terror. Capaz que es de terror, capaz no. O que no solo sea de ciencia ficción, o que no solo sea de aventuras, sino que pertenezca por ahí a más de un subgénero. Bien. Las obras en general pertenecen a un solo género narrativo, a un solo género literario, que es el narrativo, el lírico o el dramático, a uno de esos. Hay textos que pueden estar de las clasificaciones principales en el medio, pero en general o es narrativo, o es lírico, o es dramático. Pero con respecto a los subgéneros, a veces podemos decir, bueno, no, es de terror, pero también es de suspenso, ¿sí? O es realista y también de aventuras. Bien, fíjense que muchas veces con las películas suele pasar eso, ¿sí? Así que bueno, estas serían las indicaciones principales para que ustedes puedan realizar este trabajo. Recuerden que la semana pasada tuvimos clase de consulta, yo fui al CENS, a la escuela, esta semana no me toca, la próxima semana sí volvemos, porque justo esta semana no me toca, pero además estamos en un periodo de virtualidad, ¿sí? Por el tema de la pandemia. Si la semana que viene ya vuelve la presencialidad, yo ya voy a estar en la escuela y ya les voy a dejar después, vamos a charlar sobre esto en la clase de consulta, así que por favor, si pueden, asistan, si no me envían los trabajos y ya vamos a continuar con este texto. Fíjense que acá dice parte 1, ¿sí? Porque es solo hasta el capítulo 5. Después vamos a seguir viendo qué pasa en los otros capítulos. Así que bueno, les mando un saludo. Espero que puedan ponerse al día con las actividades, que este video les sirva y si tienen alguna duda, ya saben, me consultan por el grupo o personalmente en la clase de consulta. ¿Sí? Les mando un saludo. Adiós.